La sabana del Caribe y la selva amazónica, nace E-Radio. Un cordial saludo para todos ustedes. Los saludamos desde Platino Estéreo, donde ya estamos listos, preparados para la gran alianza con E-Radio. ¿Y para qué? Para más presencia, para más visibilización, para más audición, para más confort con el territorio. Desde Brisas de Acandí estamos listos para la gran alianza con E-Radio, para más visibilización y audición del territorio. E-Radio amplifica las voces del territorio. Saludos desde la emisora comunitaria Yoró Estéreo 88.3. Yo soy Juber Moreno Ayala, quien tiene el gusto de saludarles para contarles que ya nos encontramos a la expectativa de lo que será la gran alianza informativa con E-Radio próximamente, para conocer, visibilizar mucho más a nuestro departamento del Chocó y todo el Andén Pacífico. Quedamos a la expectativa, Alexa y compañeros. Saludos para todos desde el Chocó. 20 plataformas digitales conectadas en una sola voz. E-Radio, te veo y te escucho. ¿Qué tal, amigos, oyentes y televidentes de este importante canal que llega a todo el Pacífico, a todas las regiones, a todos los rincones donde nuestras voces, que son importantes, donde quiera que estén, vamos a entregarles en el día de hoy una sorpresa importantísima, sobre todo porque se trata de un personaje que todos ustedes estaban esperando aquí en Étnica TV. Robinson, buenos días. Un abrazo y un saludo cordial para usted, recordándoles que desde Santiago de Cali, esta es una señal Étnica TV, el territorio en pantalla, y E-Radio Online, la voz viva desde los territorios, con la dirección general de Alexa Valencia, la producción de Anderson Murillo y Diego Murillo, una mesa de trabajo con un invitado muy especial, como usted lo dice, y saludamos a nuestros medios, importantísimos, esos medios de comunicación que a esta hora están con nosotros, todos en el litoral pacífico, obviamente, y permítame saludarlos, estamos con Platino Estéreo 102.3 en Ismina, para toda la provincia de San Juan, Yair Mosquera Di Perea, Caridad Sánchez con el Afrobogotano, conectados a esta hora, Yoró Estéreo 88.3, Bajirá Estéreo 99.7, Vigía Estéreo con Joyner Palomeque, Radio Piel Canela en Santa Fe de Bogotá. También estamos con Brisas de Acandí, que también está con nosotros en vivo y en directo. Litoral Estéreo 88.3 desde Bahía Solano, conectados a esta hora. La Voz Estéreo 97.1, Popayán, la emisora de los discapacitados. Noti Río Sucio, también saludamos a Riscales Estéreo en Nuquí, a Soberana Estéreo 100.8. Saludamos y también tenemos el gusto de tener a todas esas plataformas en el Pacífico Nariñense, así que calidad con el invitado, con este pool de invitados, con los que están ahí conectados, una señal con sensibilidad humana. Sí, señores, y que no demos más espera en presentar a este gran personaje aquí desde Étnica TV, sobre todo porque es un momento determinante, coyuntural, importante, de trascendencia superior, por lo que atraviesa el país y por lo que se avecina en materia electoral. Le damos la bienvenida al doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, pero también, antes de presentar al doctor Luis Gilberto, tenemos aquí en nuestra mesa al doctor Marcel Echeverry, nuestro consultor. Marcel, bienvenido. Muchas gracias, calidad, y complacido de poder estar aquí y sobre todo, como tú dices, de traer esta buena noticia, una buena noticia que yo creo que va a identificar a todos los colombianos que estamos en una condición, en situaciones políticas a veces complejas, que uno a veces no logra entender y que uno a veces necesita personas que como que te den la luz como para dónde guiar. Entonces yo creo que por ahí es la cosa, calidad. Doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, le damos la bienvenida aquí a E-Radio y a Étnica TV y a toda la plataforma, que no son menos de casi 100, 150 que están conectados en el litoral pacífico, en el Darién chocuano, en el Bajo Calima. Es decir, usted va a tener la oportunidad no solamente de conectarse, sino también de entregarnos todo ese bagaje, esa experiencia y todo ese conocimiento a través de este
diálogo que arrancamos en estos momentos. Doctor Luis Gilberto, bienvenido. Antonio, muchas gracias, y a toda la mesa de amigos y de amigas que me han dado esta oportunidad de dialogar sobre temas de actualidad de la región y también de actualidad nacional, sobre todo en el contexto de una campaña, un ciclo electoral de candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Y aquí estamos planteando un proyecto distinto que quiero, obviamente, compartir con ustedes en sus elementos principales. Muy complacido de tener la oportunidad de llegarle a toda la región del Pacífico y más allá a través de la alianza que se tiene con Étnica Radio, y nosotros nos consideramos parte de ese proceso porque con Alessa Valencia y con todo el equipo, con Marcel y todo el equipo, nosotros observamos cómo evolucionó la creación de un instrumento tan potente de educación e información para nuestra gente. Bien, uno pues ya tenemos conocimiento que usted empezó toda una campaña, no porque se hubiera abierto el ciclo político, sino la campaña suya es de servicio, Robinson, es de acompañamiento, es de solidaridad, de filantropía, en todos los cargos que ha tenido. Pero esos momentos sensibles de los cuales en estos momentos usted ha tomado la decisión de colocar su nombre para que la gente diga, hombre, este es el presidente que tenemos, ¿cuáles han sido, doctor Luis Gilberto? Bueno, allí hay en ese recorrido hay aspectos que lo van formando, te van realmente forjando el carácter, y son situaciones digamos, definitivas en la vida. Lo primero, tú conoces a Antonio Andagoya y todo el contexto de Andagoya, de Condoto, de Ismina, la relación con todo ese eje hasta Quibdó, y ahí nosotros crecimos. Hace poco veía alguien circuló un video del ferry, ¿no? Y yo recordaba que a veces llegábamos a Yuto y no podíamos pasar. No podíamos pasar, pero así es. Yo todavía recuerdo esos momentos cuando tú estabas en el ferry y aparecía la piña, el ñame, el chontaduro, ¿no? El boró, lo que tú querías ahí, y esos momentos te van formando como esa memoria. Sí. En un ambiente de paz, donde teníamos nosotros un departamento que realmente era un remanso de paz. El país no sabe que el Chocó hasta los finales de los 90 siempre fue un remanso de paz. Total, y nosotros queremos realmente crear las condiciones para que el Chocó y otras regiones del país vuelvan a ser un remanso de paz con bienestar. Entonces, esa es una imagen que tú traes de ese recuerdo de haber crecido en un departamento tan particular, y es lo que te genera fortaleza. Nosotros realmente nos da fortaleza la relación familiar, la relación con nuestras comunidades, pero además de eso, la riqueza de nuestra cultura. Algunos me preguntaban, sobre todo en los Estados Unidos, que cómo en medio de tantas dificultades la gente se reía y la gente tenía tanta alegría como la que se expresa en San Pacho o en las fiestas de las Mercedes o la Virgen de la Pobreza. Y yo les decía, pues porque nosotros realmente hemos aprendido a convivir y a superar obstáculos. Y eso es otra de las memorias que lo cultural lo mantiene a uno, le da fortaleza. Y obviamente las dificultades. Alguna vez en una conversación con rectores de universidades, está el rector de la Universidad de Maryland, y él decía, ¿cómo evaluar a un estudiante que no tuvo la oportunidad de presentar un examen del ICFES, pero que quiere entrar a la universidad? Un estudiante que venga de grupos que han sido normalmente desatendidos por la sociedad. Y la conclusión que llegaron todos esos cerebros de contexto global es que se mide por la capacidad que tenga la persona de superar obstáculos. Entonces, cuando estaba ahora en el gobierno, cuando estamos en esa discusión, yo toco aquí y suena eso, cuando estaba en esa discusión de cuáles son los requisitos para ocupar un cargo, y la gente decía, no, son los pergaminos, los títulos. Pues no, necesariamente. También la capacidad que tenemos para superar obstáculos. Y eso es lo que tenemos en el Chocó, lo que tenemos en el Valle, lo que tenemos en el Cauca, en el Nariño, en el Caribe, de personas que han estado en la Colombia olvidada, pero que están listas para ocupar este tipo de escenarios. Esa imagen también la tengo. Y la otra imagen que tengo que me forjó mucho fue el de estar
fue el de estar, no puedo tocar aquí, pero el de estar obviamente en tratar de contribuir desde la gobernación del Chocó y tratar de superar obstáculos. La otra imagen es desde el plan Todos Somos Pacíficos, negociando desde el lado del gobierno. Tú quedas en un sándwich, ¿no? Porque estás desde el lado del gobierno negociando con tus comunidades los paros que generaron los resultados más exitosos de la movilización del Pacífico, tanto en Buenaventura como en Quibdó. Entonces, en el gobierno a ti te veían como el espía, el de esas comunidades, y las comunidades te veían como el traidor que está al lado del gobierno. Entonces, ahí también va forjando el carácter. Y yo entendí una cosa, siempre hay que tratar a las personas con respeto, siempre hay que ser responsables, así eso no te genere dividendos políticos, y siempre hay que ser honestos consigo mismo y con nuestras comunidades. Y yo creo que eso también te va forjando el carácter, y son esos momentos, ¿no? Y regresas a la niñez, y es cuando te hacían levantar temprano a regar las matas, y entonces tenía que levantarte a las 5 de la mañana y después a estudiar y salir para la escuela. Y yo creo que eso es lo que te forja hacia adelante. Y yo veo hoy que tengo una responsabilidad. Yo pudiese quedarme muy tranquilo, sin ningún problema, con el recorrido que tengo y los pergaminos. Yo puedo conseguir un cargo internacional y yo tranquilo con mi familia, pero yo tengo una responsabilidad con mi comunidad y con el país. Y la quiero asumir. Yo he dicho, y por eso quiero hacer una campaña independiente. Así saque el voto, saque los voticos de mi familia, lo que quiero plantearle al país es una propuesta honesta, decirle al país que por el camino del sectarismo, por el camino de la radicalización, por el camino de la polarización, realmente no vamos a poder revivir las esperanzas de la gente. Nadie ha hecho nada importante desde el pesimismo. Entonces eso es lo que nos lleva a la destrucción y al abismo. Entonces ese mensaje quiero dejárselo al país. Yo tengo la experiencia de estar en distintos gobiernos, y lo que me ha movido a mí ha sido el compromiso con el servicio público, ¿no? Que hay cosas que salen bien, algunas salen regular, otras salen mal, pero yo trato que el balance al menos sea un balance positivo, y eso es lo que hemos logrado. En esta esencia, doctor Luis Gilberto, permítame, traigo a la memoria, porque a mí me marcó, y creo que durante 10 años que he estado con Alexa Valencia como corresponsal de Vallasolano, usted debe acordarse, usted era ministro del Medio Ambiente, se puso unos guantes de látex y se fue a hacer una limpieza de playa. Así fue. Si usted no se acuerda, hay gente y hay niños que durante 10 años, porque los he visto crecer, tienen en el tímpano de su oído y en la retina de su ojo que hubo un ministro que se puso a recoger basura. Hablando de esa esencia que dice calidad, no, es lo que hoy hablamos de sensibilidad humana y que nos lleva a ser grandes en el mundo. Los colombianos que como usted fueron y se puso, porque me acuerdo estaba Harley Liliana Ortiz Salazar, solita de alcaldesa, y usted se fue, llegó porque era ministro y se puso. ¿Qué tal esa experiencia? Pero de igual manera, si hay un mensaje, estamos con Litoral Estéreo 88.3, para ese vallasolano que lo recuerda todavía y lo tiene muy presente. Robinson, gracias por traer esa memoria. Sí, yo me pasé el país recorriendo, pero obviamente con especial apego al Chocó y al Pacífico en general, el Pacífico chocuano. Yo creo que ha sido el ministro de Ambiente que más ha visitado el Chocó, que tiene muchas necesidades, pero la expectativa de la gente siempre es muy alta frente a los cargos que uno ocupa, precisamente porque no hay mucha participación de nuestras comunidades en esos cargos de toma de decisión, de poder, de autoridad. Y yo lo que siempre he pensado es en la fuerza del ejemplo. Yo recuerdo que otra cosa que me marcó, Robinson, es que yo una vez fui a Quibdó. En ese tiempo viajábamos en las chivas, en las líneas, y fui a Quibdó y me llevaron, yo llegaba al barrio San Vicente, que teníamos una tía, y me llevaron a ver el edificio del hotel y de la gobernación que estaban ahí en el Kennedy, y yo vi salir a un afrocolombiano muy como nosotros, muy elegante, como con una guayabera, muy bien vestido, y se montó en un Mercedes azul. En Quibdó era el único Mercedes que había allá, yo creo que era el único carro que era de esa. Y yo dije, ¿quién es ese señor que irradia tanta autoridad? Y era el gobernador Juvencio Lozano, creo que era el gobernador. Sí, señor. Que estaba de gobernador en esa época.
muy elegante. Y eso me marcó, porque yo no había visto nunca a alguien así. Y entonces yo dije, deberíamos todos comportarnos y vernos así como ese señor, muy elegante. Entonces fue el ejemplo que él dio, y él no se dio cuenta, yo creo que él ni sabía que lo estábamos mirando, pero esa es la imagen que yo guardé. Entonces yo creo mucho en la fuerza del ejemplo. Si usted persiste, insiste, porque no es solo resistir, hay que resistir pero para lograr algo, y usted muestra, yo le decía a la gente, mire, así la gente perciba que no se ha hecho lo que se debería hacer, la sola imagen de ver a una persona como Aurora Vergara, como Francia Márquez, como Yesenia Olaya, como Angélica Mayolo, porque esto no es un tema de ideologías, esto es un tema de ideologías, como Gerson Chaverra, como Carmen Vázquez, y la lista es larga, como el mismo Luis Alfonso Escobar. Esa sola imagen de que nuestros niños y niñas vean a nuestra gente en esos escenarios ya transforma a nuestra gente y a la sociedad colombiana. Total. La gente espera mucho de nosotros, pero a veces nosotros no tenemos el poder sustantivo de transformar esas realidades, más allá de transformar la frontera de sueños de nuestra gente. Y eso es lo que yo puedo, por eso les digo, yo puedo sacar los 5 votos de mi familia, pero lo que ya los que vienen, la gobernadora del Chocó, muchos de los que vienen, dicen sí es posible tener una candidatura con opción nacional. Hemos tenido candidaturas a la vicepresidencia, pero hoy no podemos dejar a nuestras comunidades sin una voz en ese debate. Y esa es la responsabilidad que yo siento. Y por eso invito a que sea el pueblo el que lo unja como candidato, que sea él el que me diga, sí, aquí están las firmas y usted puede ser candidato independiente, para no tener amarres, para poder realmente decir lo que pienso del país con libertad. Y lo que quiero interpretar es lo que ustedes piensan del país, que el país sepa qué piensa la otra Colombia. Nosotros ya no necesitamos traductores y traductoras de lo que pensamos, ya podemos hablar por nosotros y nosotras mismas. Aquí estamos, amigos oyentes y televidentes de Étnica TV y Radio Online. Tenemos también, doctor Luis Gilberto y Marcel, pero yo sí quisiera que le contara, que Marcel más bien nos contara la trascendencia política desde su consultoría nacional, de qué manera un hombre como Luis Gilberto Murillo no solamente ha trascendido, sino también de qué manera va a impactar dentro de la esfera política, sabiendo que es prácticamente hasta ahora el único afrocolombiano que se ha decidido a recoger las firmas, a colocar su nombre en el escenario, Marcel. Sí, mira, Calidad, yo hablaba en Washington, creo que tuve una reunión con Luis Gilberto y le comentaba. Yo tuve la oportunidad de estar en la convención demócrata cuando Obama asumió, digamos, el compromiso del Partido Demócrata como candidato. Y esa fue la primera vez que yo vi que todos los afroamericanos se comprometieron en el tema identitario, sin importar el tema de partidos políticos. Es decir, tanto afroamericanos demócratas como republicanos apoyaron a Obama para poder llegar a la presidencia. Creo, Luis Gilberto, que usted lo tiene claro, que eso fue casi que el 90% de los afros de Estados Unidos, ¿cierto? Yo aquí veo algo similar con Luis Gilberto. ¿Por qué lo veo similar? Porque definitivamente el paso de Luis Gilberto Murillo por los cargos públicos que ha tenido ha demostrado de que ese trasegar es el que… también hay un detalle también que de pronto quizás no le he planteado o no se ha planteado aquí, y es el momento en que una persona llega a ser candidato en determinados espacios. Yo creo que en este momentico el momento llegó para un candidato afro en Colombia. ¿Por qué? Por lo que estoy explicando. Ya van coyunturas que se van generando, va el candidato, el precandidato Luis Gilberto, que va mostrando, digamos, esa forma de ser, esa forma diplomática de manejar el tema.
Y yo creo que con esa forma diplomática que está manejando el tema y con la coyuntura que hay actualmente, que estamos todos tirados hacia extremos políticos, yo pienso que es un candidato que se necesita en este momento para darle tranquilidad, no solamente a la sociedad colombiana, sino a todos los sectores económicos, a los grupos económicos. Creería yo que es la persona indicada en este momento para asumir un cargo como este. Ahí está. Palabras mayores, Sí, doctor Luis gracias por Gilberto, sus comentarios, Marcelo. conocedor. Mire, estamos en contacto, Robinson, Sí, señor. y doctor Luis Gilberto, con una periodista que hace parte del equipo de Étnica TV y que recientemente estuvimos cubriendo las fiestas de San Pacho. Ella es de Buenaventura. Acuérdese que allá estuvimos en Buenaventura. Así es. Hasta jugó fútbol, hizo un golazo usted allá tremendo. Yo no sabía las condiciones suyas. Aprendiéndole. Sí. ¿Ah? No. Bien, Wendy, ¿está ahí con nosotros? Bueno, buenos días para todos. Wendy, Buenos días. Espero a ser- ver. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya, sí. ya está, la está escuchando y viendo el doctor Luis Gilberto, Wendy. Excelente. Ahí me disculpan un poquito la disfonía, pero pues el clima me ha afectado un poquito. Pero aquí estamos. Bueno, quiero contarles, saludo cordial a nuestros compañeros, a Antonio, a Marcel, a un compañero Robinson y a usted, doctor, realmente reconocerle ese gran trabajo que ha venido adelantando por el Pacífico colombiano y por todo el país. Lo que usted mencionaba anteriormente, referentes como usted, como Angélica Mayolo, que es de mi tierra, de Buenaventura, entre otros referentes del Pacífico afro, hacen que uno crea que es posible salir adelante, que el Pacífico puede salir adelante. Y ustedes nos dan esperanza de vida y de calidad, de estabilidad, para que nosotros podamos creer y tener esperanza de que nuestro Pacífico puede crecer y transformarse. Evalúo muy bien su trabajo, lo que ha desarrollado, no solo como embajador, canciller, lo que ha realizado por el Pacífico, esas relaciones que han traído proyectos supremamente importantes para lo que es nuestra región. Pero yo sí quisiera saber, doctor, dentro de este rol que usted quiere ocupar, que me parece muy acertado desde todo punto de vista, que alguien como usted haga parte de este proceso. ¿Cuál es la visión que usted tiene de desarrollo para nuestro Pacífico colombiano? ¿Cuál es la ruta que cree que podamos encontrar? Y no solo usted como presidente, que roguemos así sea, sino con ayuda de nosotros como periodistas, líderes, podamos lograr esa transformación de nuestro Pacífico por fin aquí en Colombia. ¿Cuál sería como esa visión? ¿Cuál es esa ruta que se ha pensado? Es una pregunta central, muy importante, que la quiero construir con ustedes, obviamente. Yo tengo unas ideas de ese recorrido, pero yo lo que quisiera plantear inicialmente es que nosotros estamos desde el Pacífico, desde la Colombia olvidada, desde el Caribe, desde el sur del país, desde el oriente, desde el sur de Bolívar, etcétera, planteándole al país una propuesta de país que va a beneficiar al Pacífico y a otras regiones de la Colombia olvidada, pero es de país. Colombia tiene que entender que su salida, su potencial para construir un país realmente que avance, que se desarrolle, que se regenere, un país que viva en paz y con seguridad, necesita de esas regiones, pasa por esas regiones. Es decir, la periferia que se ha tenido aquí como periferia, hoy es el nuevo centro en Colombia y en el mundo, porque allá están los recursos, porque allá está el potencial cultural, porque allá está la salida por la ubicación que tiene Colombia. Ahí está la salida. Y si Colombia no entiende que cerrando esas brechas es que va a dar el salto, pues no va a dar el salto nunca. Y esas regiones tienen que ser prioritarias. Solo un ejemplo: seguridad, justicia y paz. Primera, yo voy a focalizarme ahí, primera línea estratégica que hay que avanzar. Nosotros tenemos que garantizar condiciones aceptables de seguridad en nuestro país. Usted puede ver que ni siquiera lo que está pasando en nuestras regiones
de asesinato de jóvenes en Quibdó y en el Chocó, de comunidades confinadas, de asesinatos en Buenaventura, se vuelve noticia nacional. ¿Pero por qué? Si allá está el futuro del país. Mire, nosotros en una decisión que tomamos, dijimos, el país tiene que colocar en el Asia-Pacífico a un representante del Pacífico. Por primera vez tenemos un embajador en Japón, que no pueden decir que no está bien formado. Es diplomático de carrera, habla 5 idiomas, incluido el japonés. Entonces, Gustavo, mire, ustedes ven a Gustavo hoy, el señor embajador, y miren cómo ha movido la agenda de la diplomacia subnacional. Mucho de lo que estamos logrando en Nariño, la invitación que le hizo a la gobernadora del Chocó, lo que se está trabajando con el Valle, tiene que ver con él. Porque la apertura nuestra está hacia el Pacífico. Y eso lo ha dicho este gobierno, y dice con razón. Es la única zona litoral del Pacífico del mundo que no se ha desarrollado. ¿Por qué creen que no se ha desarrollado? Porque a nosotros, yo participé en la negociación de los paros. Nosotros conseguimos 750.000 millones de pesos para la carretera Quibdó-Medellín. Y no lo materializan, porque no somos prioridad. Porque puede más la herencia colonial que la necesidad que tiene de desarrollo el país. Ahora bien, lo que necesitamos es que el Pacífico plantee esas soluciones. ¿Por qué? Porque ya no queremos ser segundos ni terceros de nadie. Porque no queremos que en un gobierno así nos acepte, nos trate mal. Porque a veces nos ven al lado, pero nos tratan como iguales. Y eso ya no puede seguir sucediendo. Tenemos que demostrarle al país que usted está lista, que Marcel está listo, que Robinson está listo, que Antonio está listo, que nosotros ya estamos listos para asumir el papel de liderazgo en el país que merecemos. Por eso nosotros queremos gobernar no desde Bogotá para las regiones, sino desde las regiones para todo el país. Y ese es el discurso que nosotros queremos decirlo, y no queremos amarrarnos a decir que no vamos a decir este discurso porque estoy negociando con el partido tal y el otro. Por eso es que quiero hacer una campaña independiente para decirle al país lo que el país tiene que escuchar, así eso genere costos políticos. Y eso es lo que, mire, el Pacífico tiene muchas propuestas. Yo le puedo mencionar alguna. Yo le planteé al presidente Petro desde el primer día: presidente, hay que hacer el canal. Inclusive una vez me dijo, dame un mapita. Le mandé un mapa que hice con un chocuano importantísimo. Yairton 10 días, no voy a meter a Yairton en problema porque es funcionario todavía. Entonces, Yairton nos ayudó con el mapa, y el ingeniero José Roberto Bermúdez, que tenía un equipo, y le dije, José Roberto, conformó un equipo allá y me ayudas, nos ayudó en eso y le mandamos el mapa. El primer trino, vayan y búsquenlo, que el presidente hizo sobre el canal fue con un mapa a mano alzada que le mandamos y dijimos, oiga, pero el presidente publicó ese mapa y ese no era para publicarlo. Pero en eso se ha avanzado, solo para plantearle eso, solo para plantearle el puerto de Buenaventura y la extensión. Si usted avanza con los muelles de Buenaventura, mira el puerto de Houston, si usted avanza con los muelles de Buenaventura, usted llega a las desembocaduras del San Juan con puertos. Así es. Y saben, usted puede decir, Texas, el más capitalista del mundo. Y ustedes saben que el puerto de Houston es propiedad del Estado. No lo han entregado en concesión. Entonces, de ese tipo de modelos es que queremos hablar. Yo he visto muchos modelos en el mundo que se pueden aplicar garantizando un balance entre el Estado y el sector privado, donde se beneficien ambos. El Pacífico lo tiene todo. Pero tienen que entender que el Pacífico tiene un sistema de propiedad y tenencia distinto. Por eso nosotros hablamos de las alianzas público-privadas comunitarias. Porque ya nosotros tenemos que ser propietarios, accionistas, dueños del desarrollo que se genere ahí. De ese es el tipo de propuesta que queremos hacer, nada asistencialista. Vamos a trabajar hombro a hombro para desarrollar esa región porque le interesa al país, no porque simplemente nos interesa a nosotros. Creo que les es más preguntas que respuestas, pero con ustedes vamos a ir trabajando otras propuestas. Amén. Y eso es lo que quiero, trabajarlo con la gente. Es el reto ahí con Wendy, que está un poquito enfermita ahí de la garganta. Sabemos que tiene también unos compromisos allá en la ciudad de Medellín. No, y calidad. Una parte importante que dijo el precandidato es
el Pacífico chileno, el peruano y el ecuatoriano tienen bien desarrollado sus temas. El tema minero, por ejemplo, ¿cómo es posible que el tema minero solamente llegue hasta Ecuador y en Colombia entonces cuál es porque no se ha invertido como debe ser en el Pacífico? Así es. El Pacífico está lleno de minerales, pero si no metemos una inversión fuerte, la única forma es que lo haga el mismo gobierno. Robinson, ¿con quién estamos conectados? Pues gracias por estar ahí. Jair Mosquera Di Perea. Oh. Ahí está desde Platino Estéreo 102.3 con más de 104.000 seguidores, amigos en las redes sociales. Y uno de los noticieros 7M Chocó, donde está Sandra Waldo, Luis Fernando Mosquera y el director Jair Mosquera Di Perea. Espectacular todos los días de 7 a 8 y media. Jair Mosquera Di Perea, en vivo y en directo, múltiple presencia. Muy buenos días para usted, Robinson, Marcel, Antonio Calidad Sánchez, y para ese gran personaje de la vida mundial como es el doctor Luis Gilberto Murillo, de quien siempre hemos dicho y hemos sostenido en 7M Chocó de Platino Estéreo, que él tiene un talante de persona y también de ejecutor a través de la vida pública muy por encima del nivel. Y usted ahora mencionaba la palabra obstáculo, y ahí va mi intervención y mi pregunta: ¿cómo hacer o seguir realizando la tarea para que el chocuano o el habitante de la zona pacífica supere esos obstáculos de creerse igual y con los mismos derechos de la gente del interior del país? Pero asimismo también, cómo hacer que la gente del interior entienda todo lo que tiene el Pacífico colombiano, que como usted lo ha dicho y el señor presidente Gustavo Petro, es el que no está desarrollado, el más pobre, para romper todas esas brechas sociales que no han tenido en un sistema de marginación. Y usted que conoce todo eso, ¿cómo inyectarle también eso a los jóvenes que están en la universidad ahora? Porque vamos con ellos y en la charla les decimos: ustedes tienen que ser el futuro de Chocó y de Colombia. No salgan de la universidad a seguir en lo mismo. Ustedes tienen que aprender y seguir transformando el departamento de Chocó, y a usted lo ven como un referente, pero cómo seguir inyectando esa dosis de optimismo, de confianza, de pensamiento crítico en todos nuestros jóvenes, en los mayores adultos del departamento de Chocó y en el país hacia Chocó, doctor Luis Gilberto. Esa es una pregunta. Gracias, Jair, y me alegra verle, como siempre. Y está en Condoto, obviamente, que hay unos recuerdos muy del alma ahí en Condoto, y en todo Condoto, en El Salto, en Peñapelá. Ya nosotros somos locales. Mi familia es de allá, de esa zona. Pero yo creo que a la gente hay que mantenerle la esperanza viva, y ahí hay un asunto de autoestima, porque nosotros tenemos cosas muy buenas que debemos valorar. Robinson mencionaba las playas de Vallesolano y toda la costa pacífica, pero mencionaba las playas. Y el solo hecho de que lo vean ustedes recogiendo las basuras de esa playa quiere decir que la valora. Pero no solamente la valoramos nosotros, sino que la valora el mundo. Y yo creo que nosotros sobre eso tenemos que construir, sobre nuestras fortalezas. O las fiestas de San Pacho, que son un fenómeno global. Yo recuerdo cuando estaba en la gobernación del 2012, se materializó el reconocimiento de San Pacho como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, sobre eso nosotros ahí no hablamos de eso en el país. Al país hay que recordarle eso, ¿no? Y sobre eso debemos construir optimismo y aumentar la autoestima. Y yo creo mucho en el tema, obviamente me muevo por el tema de valores. Los jóvenes que
crecen con valores, con una escala de valores sólida y que ven ejemplos, no se dejan tentar aún en medio de los obstáculos más complicados, para decirlo de alguna manera. Y tenemos que mostrar resultados, por ejemplo, cosas sencillas, que la gente vea que sí estamos cambiando. El mejoramiento continuo de la universidad y que la gente de la universidad pueda conseguir empleo. Yo conozco mucha gente que estudió en la Universidad Tecnológica del Chocó, que han hecho sus especializaciones y hoy están en cargos en el sector privado y en el sector público muy importantes. Nosotros tenemos que dar a conocer esos ejemplos de éxito. Pero también de gente que se forma ahí, pero también soluciones concretas. Y le coloco algunos ejemplos de autoestima. Mucha gente trabajó y lograron el malecón de Quibdó y mantienen muy bien a la catedral, etcétera. Esos son ejemplos que le generan a usted identidad y que hay que consolidarlos. Lo otro tiene que ver con, y aquí coloco un ejemplo del San Juan, hay que poner a la gente a soñar. Yo siempre he dicho que nosotros necesitamos conectarnos con Buenaventura y un puerto en las bocas del San Juan y conectarnos con el Pacífico. Y a veces digo que hay que hacer un puerto allí y una doble calzada entre Quibdó y la zona del San Juan. Entonces la gente dice, ¿doble calzada? Pues sí, podemos tener una doble calzada, ¿por qué no? Y podemos generar allí un puente interoceánico. Nosotros podemos conectarnos tranquilamente con Vallasolano y con Nuquí. Ya hay tecnología para hacerlo y hacerlo de manera regenerativa, de manera sostenible y poner a los muchachos a soñar. Eso también eleva la autoestima. Y soluciones concretas. Nosotros, y les voy a dar un ejemplo de que a veces uno consigue cosas pero no logra materializarlas por factores externos. Ismina, Condoto y Andagoya necesitan unos puentes. Ese ha sido como... Sí, es cierto. La gente dice, bueno, pero Luis Alberto no está hablando del agua ni de otra... Pues la gente necesita el puente, porque necesita crear allí un área metropolitana. Así es. Entonces, un puente, la gente dice, no, el puente de Andagoya, no es porque él quiere conectar un lado de Andagoya con el otro, no, es porque eso genera allí una circunvalar para que en Condoto tengamos un puente de verdad, ese que está ahí no sirve, y tengamos conexión de un área metropolitana, porque eso aumenta las posibilidades, claro. Crece la autoestima y la gente ve soluciones concretas. Bueno, yo me conseguí 12 puentes cuando era embajador, 12. Yo hablé con una general del Comando Sur, Laura Richardson, le dijo, oiga, nosotros estamos en una política de seguridad humana y necesitamos que invierta en la gente. Y conseguimos 12 puentes. Dije, solo con la condición de que 3 sean para el Chocó. Y se me estaba quedando Chigorodó por fuera. Yo tengo mi mapa de los puentes de allá. Y resulta que cuando llegaron los puentes aquí, tomaron otra decisión, insistí que mis puentes y no me dieron un solo puente. De los que yo conseguí, ninguno quedó en el Chocó. Entonces lo que les quiero decir es, a veces nosotros se nos sale de control eso, pero les quiero decir que soluciones concretas que parecen irrealizables, si las realizamos la gente, eso le va a revivir, a mantener la esperanza. Y yo quisiera hablar de eso, más el liderazgo con el ejemplo. Y yo creería, Yair, que esa pregunta que es tan difícil se respondería de esa manera porque no es fácil mantener la motivación de la población nuestra y la población joven en medio de tantos desafíos, sobre todo los de seguridad. Bien, ahí está Yair. ¿Cómo está Condoto, Ismina, Opogodó, todos estos ríos bonitos que caminamos en su época y que Yair es uno de nuestros referentes en materia de periodismo y comunicación allá en esta bonita zona? No se nos desconecte, Yair, porque vamos a seguir aquí hablando con Luis Gilberto Murillo Urrutia. Y tenemos también, Sí, señor. nos vamos ahí cerquita, ¿no? Sí. ¿Nos vamos para Lloró? No. ¿O nos vamos para dónde? Nos vamos para un lugar que de seguro le va a traer muy excelentes recuerdos al doctor Luis Gilberto, además Sí. porque la gente con el ejemplo lo recuerda. Es la esquina que conecta Centroamérica con Suramérica, Acandí. Qué Allí bueno. está
Manuel Rivas Contreras con Brisas de Acandí, múltiple presencia. Estamos en Ismina, capital de la provincia del San Juan. Estamos en Buenaventura. Ahora nos vamos para Acandí, esa esquina entre el centro y Sudamérica. Manuel Rivas con la camiseta de la Selección Colombia. Hoy usted está ya está mejor. Ya está goleando, ¿no, Manuel? Buenos días, don Wilson. Buenos días, Calidad, Marcel, doña Alexa, a los colegas en las diferentes regiones de nuestro hermoso Pacífico colombiano. El doctor Luis Gilberto nos honra con su presencia. Qué agradable tenerlo aquí. Los saludo orgullosamente desde el punto que une a Centro y Sudamérica en la hermosa frontera de Colombia y Panamá, en uno de los dos mares que posee nuestro hermoso departamento de Chocó, en la costa atlántica chocuana. Saludos a todos ustedes en estudio. Y sí, Antonio, preparados para hoy volver a celebrar con nuestra selección Colombia. A don Luis Gilberto lo recordamos mucho, por su caso en la Cancillería, estuvo en el corregimiento de Capurganá, en el marco de las mesas migratorias, estuvo por acá junto con el canciller de Panamá. Y en este paso fue muy importante para Acandí, puesto que se dejaron proyectos importantísimos, algunos ya realizados y otros iniciando esta semana, mi doctor, para su futuro inmediato acá en el municipio. Uno de ellos fue la construcción, remodelación y dotación del centro de eventos municipales, un lugar espectacular en donde los acandileros tenemos por fin un lugar donde llegar a hacer eventos, grados y cosas importantes, algo que no teníamos, y gracias a su gestión y a la gestión del alcalde municipal por intermedio de la Cancillería pudimos lograr. Igualmente la dotación del puesto de salud de Capurganá y un proyecto muy importante que está por iniciar esta semana, que es el encerramiento de un sitio muy importante donde funciona el CDI, la biblioteca y la casa lúdica en el municipio de Acandí. Precandidato, nosotros desde los estudios del Estado de Acandí queremos preguntarle lo siguiente, y mi pregunta se basa en que no sino muchos gobiernos atrás han olvidado por completo algunas zonas fronterizas de nuestro país, en especial esta zona fronteriza del departamento del Chocó en cuanto a la Pacífica y la Atlántica. A pesar de que muchos alcaldes de estos municipios se han pegado a una famosa ley de frontera que para nosotros nunca ha existido porque no se ha hecho ejercer, sí queremos saber, dentro de su perspectiva, dentro de su visión, cuál será la misma que tendrá usted para la transformación de las fronteras en nuestro país, especialmente para esta frontera olvidada, esta frontera tan importante para el mundo, porque es el punto de unión de Centro y Sudamérica, porque es la verdadera esquina de América. Lo digo todos los días en mis presentaciones en E-Radio. Así Antioquia, a través del Urabá antioqueño, no la quiera robar, porque pues hemos visto la publicidad inmensa que hace Apartado, que hace Turbo, que ellos dicen que es una verdadera esquina de América, pero no, la verdadera esquina de América la tenemos en Acandí, en el punto Cabo Tiburón, que es el punto que une a los dos continentes. Entonces nos preguntamos, doctor, ¿cuál es la visión que tiene usted para transformar las fronteras de nuestro país, especialmente estas? Sí, muchas gracias, Manuel, por la pregunta. El país tiene abandonar sus fronteras porque hace parte de esa Colombia olvidada, y que es parte también de esa herencia colonial que se concentraron en ciertas regiones, como lo que llaman un poco el Triángulo del Desarrollo, y más sobre todo en la región andina. Es un país en ese sentido muy andinocéntrico, y eso hay que cambiarlo. Más desde la perspectiva política y en general de las fronteras, lo que tratamos de implementar desde la Cancillería y nos fue bien, excepto con Perú, fue de tener primero los vecinos, darle prioridad a nuestras fronteras. Usted pues no escoge sus vecinos, pues eso les tocó y tiene que con ellos llevarse bien, porque depende su futuro y la tranquilidad depende de ellos y la de ellos de usted, de su país. Entonces nosotros lo que hicimos fue, primero, una decisión muy controversial, y es, nosotros no podemos ponernos a romper relaciones con Venezuela, por ejemplo,
porque eso le costó en 10 años al país 10.000 millones de dólares. ¿Y quiénes sufrieron? Los 13 millones de habitantes de la frontera, son 2.200 kilómetros de frontera. Entonces usted tiene que, de alguna manera, coordinar con sus vecinos, independientemente de la situación política en esos países o en los nuestros. Igualmente, tuvimos una situación muy compleja con Panamá. Nosotros dejamos solucionada la de Perú para poder intercambiar vecinos. También esa es una frontera que hay que manejar con mucho cuidado. Con Brasil no hay muchos líos, pero abandonadas igual. Y tuvimos una situación difícil con Panamá. Yo me tracé la tarea de que con la llegada del presidente Mulino, que tenía unas posiciones muy confrontacionales con el presidente Petro, y esto nos tiene que salir bien. Y nos pusimos de acuerdo con el canciller de Panamá, con Javier Martínez Sacha, en que el presidente Petro asistiera a esa posesión y realmente acordáramos buenas cosas. ¿Qué acordamos? Lo más importante ahí, oye, hay que desarrollar la frontera, con la gente de la frontera. Una consulta con comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, para poder tener un plan de desarrollo, un plan binacional de desarrollo de esa frontera. Eso está pendiente, Manuel, y eso hay que sacarlo adelante. Pero también logramos que los dos presidentes encontraran áreas de entendimiento. Como decía el presidente Petro, mira, aquí podemos tener todas las diferencias del mundo, pero encontremos esos puntos comunes que nos permitan avanzar, porque si no los perjudicados van a ser la gente de la frontera. Y lo logramos. Ahora, yo fui más allá y le dije a Javier Martínez Sacha, el canciller, le dije, vámonos y conozca a mi gente de la frontera. Yo soy de ese departamento. Y esa gente que yo conozco su familia, sus nombres, etcétera, vamos. Y él me dijo, te acepto el reto. Y nos fuimos y recorrimos, obviamente, Necoclí, etcétera, y pasamos hasta Capurganá. De ahí sacamos cosas, yo miro más lo simbólico. Usted mencionó la casa lúdica que se hizo allá, lo del centro de eventos, también mencionó usted el avance que se hizo con reparar el puesto de salud en Capurganá. Mire, el puesto de salud, nosotros entramos. Una señora dijo, venga, vean el puesto de salud. Y cuando lo miramos, Javier Martínez dijo, oiga, pero esto hay que repararlo. Y dije, comprometidos en eso, con la comunidad. Tenemos que dotarlo, repararlo, no está en buenas condiciones. Pero además de eso, fue los jóvenes. Nosotros encontramos, Manuel, unos niños y niñas allá, entre 10, yo creo que 9 y 13 años, con una inteligencia, con una capacidad de expresión, que el canciller de Panamá quedó tan impresionado que dijo, yo me quiero llevar a esos jóvenes para Ciudad de Panamá, quiero que vayan a la Smithsonian, porque estos jóvenes eran niños y niñas, van a ser los científicas del futuro. Yo pago todo, lo recibo allá, tú simplemente pónmelos en Ciudad de Panamá. Le dije, listo. Mire, esos niños y niñas no tenían pasaporte. Nosotros habíamos probado ya una regulación para que en ese tipo de intercambio el pasaporte sea gratuito, o sea que le dimos el pasaporte gratuito. Esos niños y niñas no habían estado en Bogotá, algunos no habían siquiera, habían volado. Y nosotros logramos eso, Manuel. Y mire, de todo lo que usted mencionó y los planes que acordamos, y eso hay que seguir hacia adelante, lo que a mí más me impactó, Antonio, Robinson y Marcel, es que esos niños hoy, esos 20 niños y niñas que fueron, ya no serán los mismos. Yo creo en los intercambios. Es el otro punto, inclusive respondiendo a la pregunta de Yair, conectándola con Yair. Si usted coge esos jóvenes de Condoto, de Ismina, de Quindó, usted los de Puerto Melú, de Bahía, y les hace intercambios, esos muchachos después que ven el mundo y regresan, no serán los mismos y van a tratar siempre de transformar sus territorios. Entonces, eso es lo que más recuerdo. Yo creo que hay una enorme oportunidad de desarrollo para la región, pero nosotros que somos de frontera le vamos a dar prioridad a las fronteras porque hacen parte de la Colombia olvidada y ahí también está la salida de Colombia hacia un mejor futuro. Muy bien, amigos oyentes, estamos aquí con Luis Gilberto Murillo Urrutia, es gobernador del Chocó, es director de la Corporación de Desarrollo del Chocó, un hombre que migró para prepararse, para enaltecer los colores de los afrocolombianos y sobre todo dejar en alto la diplomacia.
Hay algo que los colombianos no conocen y es que Luis Gilberto, históricamente, no sé si él recuerda, Robinson y Marcel, Luis Gilberto Murillo fue jefe, él mismo fue su jefe. Es decir, él siendo canciller era a la vez embajador. ¿O no, doctor Luis Gilberto? Sí fue eso, creó un pequeño lío diplomático en Estados Unidos, pero aguantamos 3 meses. 3 meses, Sí. pero mira que un fenómeno de esos no es gratuito, es reconocer en un hombre la talla suya con todos. Además, no nos digamos mentiras, que el que piensa bien siempre genera ahí su piquiñita y tal, ¿me entendés? Pero bien, vamos a un tema ya meramente político. Sí. Marcel, aquí que ese es su terreno, Marcel. Vamos a ver de qué manera se va como dicen, a dirimir y vamos a cerrar con este segmento ya porque el doctor se tiene que ir. Y es precisamente ya no lo dijo al principio, pero a mí me asaltan todavía algunos temas y es de qué manera se va a debatir todo el tema político teniendo en cuenta que, primero, las firmas. Segundo, que no está nada definido en el pacto histórico, en el Partido Verde, en el Partido Liberal. Esto está muy confuso, Marcel. Sí. Y llega usted como un bálsamo para quienes están esperanzados en una vida mejor, doctor Luis Gilberto. ¿O no, Marcel? Sí, total. Estamos en este momento, hay una incertidumbre en el país con el tema de los candidatos. No se vislumbra todavía un candidato. De pronto en la extrema derecha se ve ya más o menos como un perfil de un candidato que ya ha ido tomando como forma, pero en el resto de los espectros todavía no se ha tomado forma, no hay un candidato fijo y a buena hora, como dices tú, un bálsamo, la llegada de Luis Gilberto como precandidato en este momento y a buena hora para el país. Y una esperanza. Doctor Luis Gilberto, ¿cómo aterriza usted en Colombia? Obviamente ya lo viene haciendo a través de un buen trabajo de redes. A propósito, permítame felicitarlo porque el trabajo de redes nos tiene conectados a todos los periodistas y a todos los colombianos. ¿Cómo en ese aterrizaje, cómo encontró este país político? Sí, esa me parece la pregunta cuando la Cancillería, porque eso creó un lío con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos decía, mire, o lo deja de canciller o Sí. que regrese, porque no podemos seguir así en esa situación. No puede tener los dos. Entonces, bueno, ¿cómo ve la cosa política en Colombia? Y la verdad que lo de la Cancillería fue muy a la carrera, sirvió, mucha gente nuestra está ahí en embajadas, etcétera, pero y fue mucha un oportunidad. desafío que no me arrepiento, pero fue demasiado difícil e incomprendido. Pero bueno, la cosa política, yo siento una responsabilidad en términos de que no podemos perder en el debate presidencial la voz de la Colombia olvidada, donde el Pacífico, donde el Chocó tiene un peso específico. Y lo que queremos plantear es una propuesta que nos aparte de la polarización, más que la polarización, porque existe en la política, de la radicalización y el sectarismo. Y sobre todo el lenguaje de odio que es muy peligroso. La gente cree hoy que el debate, el que más grite, el que más ataque, es el que tiene mayores posibilidades. Y yo no creo en eso, la verdad. Yo creo que hay que hacer un debate pausado, hay que ser prudentes. Y eso es lo que le estamos ofreciendo al país. ¿Qué significa esto? Para poder hacer eso, se requiere realmente un planteamiento de una candidatura independiente. Porque si tú miras, y nosotros que hicimos parte del Frente Amplio, que apoyamos al presidente Petro en segunda vuelta, hoy muchos nos miran y dicen, no, pero es que estos fueron o unos oportunistas o son mejor dicho, como que somos impuros. Y eso no fue la visión y la esencia de cuando se planteó esa alianza. Se planteó una alianza para construir una propuesta de manera conjunta y para realmente sacar adelante una visión de país y además de eso implementar soluciones concretas. Entonces, ahí hay un tema que es una ruta
que es la ruta del Frente Amplio, pero ese Frente Amplio de hoy no es el mismo. Tú tienes que estar donde la gente te acepta, pero si no te aceptan y te dicen que eres impuro, que eres oportunista, pues eso hay que pensarlo. Pero por otro lado tienes los que te cierran las puertas, que nunca nos la han abierto, en todas cosas. Entonces tú tienes candidatos que dicen, no, es que esos que estuvieron con el gobierno del presidente Petro acá no los aceptamos, porque el país está polarizado. Entonces digo, no, nosotros no vamos a negar que estuvimos en el gobierno, contribuimos al gobierno, y no es como ustedes dicen que todo es malo, tampoco es lo que algunos dicen que todo está bien, sino que hay cosas buenas y cosas malas como sucede con los gobiernos, y hay que reconocer que ahí se abre un espacio en el tema de inclusión. Hay que entender que se fue a niveles que nunca antes se han visto. Por primera vez usted vio un país que el gobierno se parecía a los gobernados, gente que no tenía, y hay que reconocerlo. Puede ser otro desafío, sí. Entonces nosotros lo que vemos es un planteamiento independiente. Nuestra meta principal ahora es recoger firmas. Invito a todos aún si no van a votar por nosotros, pero quieren que estemos en el debate electoral, que nos apoyen con su firma. Nosotros queremos ser candidatos, yo quiero ser un candidato ungido por el pueblo, por la gente con su firma. No de acuerdos, de partidos, etcétera, con su firma. Una vez logremos eso, y estamos seguros que vamos a tener un gran apoyo con las firmas, vamos a hacer digamos, a implementar, a acelerar el proceso de recolección de firmas en este recorrido por los territorios. Una vez logremos eso, nosotros vamos a aprovechar y hacer diálogos para recoger las propuestas de la gente y mirar la ruta electoral. Si hay, cómo se van formando las coaliciones, dónde tenemos un espacio donde se nos trate con respeto, porque ya nosotros representamos la voz de las tantas firmas y de las tantas personas que consideran que debemos estar en el debate. Eso, ahí vamos. Como ustedes saben, esto ha ido decantando y va a seguir decantando. Yo creo que a mediados de diciembre ya ha decantado y podemos tomar decisiones que le vamos a estar informando. Pero lo que les pedimos es que nos den la oportunidad de hacerle unos planteamientos serios al país. Nosotros creemos que una señal de cambio profundo en Colombia y de esperanza es que lleguen otras historias a la presidencia de la República. Porque ya no, vuelvo, insisto, no necesitamos ya ni traductores, ni intérpretes. Y si ustedes ven el abanico de candidatos y candidatas que hay, salvo algunas excepciones, casi que nosotros, en mi caso, es el único que representa esa Colombia olvidada que nunca ha sido tenido en cuenta. Una Colombia olvidada que reclama, por supuesto, mejores y mayores oportunidades como las que de una u otra manera, así usted modestamente no lo quiera expresar, pero la Cancillería colombiana, Marcel, se vistió de etnicidad, es decir, la Cancillería colombiana pudimos ver que ese abanico de trabajadores dentro de esta dependencia se amplió a quienes nunca en su vida soñaron con tener un puesto diplomático, por ejemplo, o no nos vayamos tan lejos a trabajar ahí en la Cancillería, es decir, de poder llegar al Palacio de San Carlos y estar compartiendo. Entonces, yo sí creo que ahí empezamos también a sentir que puede haber una esperanza con el doctor Luis Gilberto, Marcel. Total. Pero Aquí, si me permite un comentario, sí, Marcel, qué pena, por supuesto. Ese es muy sentido, porque está la discusión. O sea, no es que todo el mundo está de acuerdo con que nosotros tengamos mayor participación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en la Cancillería por primera vez tuvimos una mujer indígena muy bien formada, Elena Estrada, como directora de la Academia Diplomática. Doctora Elena, sí. Eso le pareció a ciertos sectores del país, de la élite colombiana, como que, mejor dicho, que eso era una ofensa para ellos. Una mujer doctorada, con experiencia internacional, que llegó a ser ministra de Ambiente. Nosotros designamos como viceministra a Candia Obeso, palenquera, que la estudiaron su gente con unas poncheras en la cabeza. Y llegó allá, doctorada de Oxford, etcétera, nosotros estamos listos. Y aún con eso, una ex canciller muy reconocida aquí dijo,
que no está de acuerdo con las medidas de igualdad de oportunidades. ¿Ustedes pueden creer eso? O sea, nosotros seguimos en la batalla. No crean que la hemos ganado todavía. Eso siempre para mantenerlo hay que permanentemente dar esas luchas. Por eso no podemos renunciar a tener una voz que siga insistiendo en que nosotros tenemos que estar en esos escenarios. Se retrocede. Claro. Se retrocede y precisamente y más que retroceder, Marcel y Robinson, Yair si todavía está conectado, sí. Y nuestra amiga Wendy. Ese tema de la Cancillería obviamente abrió no solamente la esperanza, sino comprometió a la gente a decirse a sí misma que era capaz. Que era capaz. Es decir, mucha gente no tiene la ruta porque no hay quien le pueda decir, mire, esto que está pasando. Mire, el ejemplo más claro lo tenemos actualmente con Valentina Castro, la modelo que hoy, en estos momentos, una tumaqueña que en estos momentos está modelando por primera vez una colombiana en la mejor pasarela del mundo. ¿Cómo se ganaba la vida? Trenzando. ¿Quién la descubrió? Alguien que le mostró el camino. Así es. Y aprovechó la oportunidad. Esos referentes es los que necesitamos la comunidad afrocolombiana y que seguramente con Luis Gilberto Murillo vamos a seguir abriendo esa brecha, la misma que se le dio a Elena Estrada, a Candia Obeso y a todos estos muchachos que están allí en la Cancillería colombiana. Robinson. Nos vamos para Candí, nos vamos para Platino Estéreo en Ismina, nos vamos para Buenaventura, porque queremos, señores, que ustedes por favor le digan lo que quieran al doctor Luis Gilberto Murillo, ya en esta recta final de este compartir de esta mañana en Étnica TV, el territorio en pantalla, y es Radio Online, la voz viva desde los territorios. Comienzo contigo, mi querido Yair Mosquera Di Perea. Robinson y seguidores y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, y al doctor Luis Gilberto, nos queda claro eso que usted quiere decirle al país a través de E-Radio, de Étnica TV, de todas nuestras emisoras, modelos para seguir haciendo y seguir llegando a todos los lugares. Ese mensaje suyo es un mensaje demasiado profundo y gracias a Dios lo entendemos y queremos que todo el mundo lo entienda así. Y de mi parte cuente como siempre con ese respeto, con ese apoyo, y ahí vamos a estar, es lo único que le digo, y Dios permita que las cosas se sigan dando, y es comenzar e ir como el escalador hasta llegar a la cima. ¿Cuándo será? No sabemos, pero se está iniciando, que es lo importante. Muchas gracias, Jair. Acandí, múltiple presencia en la esquina que une a Sudamérica con Centroamérica. Manuel Rivas Contreras, Brisas de Acandí. Don Robinson, reiterarle los buenos días, de verdad muy contentos en este múltiple enlace con los colegas en las diferentes regiones del Pacífico colombiano. Muy amable, muchas gracias a ustedes por hacernos partícipes desde Brisas de Acandí, desde nuestro municipio, en este espectacular conversatorio con el doctor Luis Gilberto Murillo, a quien recordamos mucho en el municipio de Acandí, en donde tiene muchos amigos, no solamente en la cabecera municipal, en Capurganá, saludos le manda Maradona, en San Francisco, en todo este hermoso municipio que reúne diversidad, sobre todo también a los amigos y colegas del municipio de Unguía. Muchas gracias, felicitarlos, Antonio, Alepsa, Marcela, a todos, don Robinson, a todas y todos ustedes, y por acá lo esperamos pronto en el momento que inicie su gira, en su campaña. Acá lo esperamos desde Acandí para que comamos buen pargo, yo y buena sigua. Así es, muchas gracias, Manuel. Buenaventura, ahí está Wendy Quiñones, que estuvo de San Pachera hace unos días. Díganos lo que quiera, mi querida Wendy.
No, de verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Decirle que yo soy una gran conocedora de su trabajo, de lo que ha venido realizando, y también creo que es el momento de tener una representación afro en ese cargo tan importante del país, porque esa representación nos puede generar como esa estabilidad de una u otra manera, esa presencia, esa esperanza de que nuestro Pacífico colombiano salga adelante. Así que de verdad yo le auguro muchos éxitos, estaré muy pendiente de todo el proceso, de cómo avanza este proceso que usted está generando dentro de la localidad. Entonces, no, desearle a no solo a usted, sino a todo el equipo de trabajo, que siga haciendo, que no baje la guardia, que siga creyendo que es posible. Lo que usted ha hecho hasta hoy, creo que ya lo tiene claro de que realmente se pueden lograr las cosas, que por venir del Pacífico no somos menos que nadie, tenemos la misma capacidad de representarnos en cualquier escenario, no solo del país, sino también a nivel internacional. Entonces le auguro muchos éxitos, doctora, a usted y a todo su equipo de trabajo. Saludar también y enviarle un saludo muy especial a toda mi gente de Étnica TV, a Antonio, Calidad, a Marcel, a Robinson y a todo el equipo de Étnica. Bendiciones para todos y bueno, aquí seguimos en pie de lucha por nuestro Pacífico y por Colombia también, claro que sí. Así que bendiciones. Wendy Quiñones. Muchas gracias, Wendy. Yo no hablé mucho de mi, La representación femenina hoy, no había mirado. No, por Buenaventura y el Firme. Ah, y yo sí, soy de allá allá. Mi estuvimos. familia tiene la escuela Sagrado Corazón de Jesús, así que ahí al lado de la iglesia, el Firme. Sí. Toño, me voy a robar un minuto, porque es que me escriben desde Burrianas, en Valencia, España. Y me dicen, Isabel Patiño, una caleña, me dice, Robinson, ¿podrías preguntarle al candidato? Esto no estaba en el guión, pero obviamente lo están viendo a nivel internacional. ¿Podrías preguntarle al candidato presidencial cuál sería su estrategia para fortalecer la calidad de vida en Colombia y que las personas que como yo no se vean obligadas a migrar? Muy buena pregunta. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente tiene que vivir tranquilo en su país. Lo primero, que la gente pueda tener niveles aceptables de seguridad en su vida cotidiana. Y lo segundo, oportunidades, o de empleo, o de emprendimiento, o de avance de su sociedad, que no tengan que salir, porque la gente quiere estar en su país. Ahora, la gente puede tener la libertad de irse a vivir a otro país, pero seguir conectado desde la diáspora con Colombia. Y en ese papel de crear esas condiciones, las personas que están por fuera son fundamentales. Ya envían 12.000 millones de dólares al año. Supera los ingresos de divisas de petróleo, de café, etcétera, y es uno de los soportes más importantes para que la gente no caiga en la pobreza. Entonces, ya hay un papel, hay que darle la vuelta a eso para que eso sirva para generar desarrollo y seguridad. Doctor Luis Gilberto, pero permítame ahí, Antonio, porque hice parte de la política migratoria del Tolima. Oh, qué bien. Pues como tolimense que soy, orgullosamente ibaguereño, sí le quiero hacer... Muchas gracias. De Ibagué. Hasta ahí. ¿Cuántos años estás hablando de Ibagué ahora? 14 hoy. Hoy, Sí. mañana está cumpliendo. No, años. hoy. Hoy, Está 14 de cumpliendo octubre. años, está como de no sé cuántos celebración. años, con 400 y algo. Sí, señor. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero, doctor Luis Gilberto, casi que una pregunta contundente para una respuesta contundente. Y ahí me salgo un poquito del guión de calidad que nos dio. Hice parte de esa política con Helmut Levy en la ciudad de Atlanta y con otros amigos. Yo era el director a nivel internacional desde Ibagué con la Uniminuto. Resulta que se hizo la política migratoria, más de 350 millones dados por la gobernación del anterior gobernador, se hizo con más de 45.000 colombianos que han salido y entrado de Colombia, tolimenses, y no ha pasado nada. ¿Qué hacer para que esas políticas no se conviertan en un papel sobre el escritorio? La gobernadora actual no ha hecho nada, no se hizo, quedamos como mentirosos ante esos tolimenses en el mundo. ¿Qué hacer para que esas políticas se conviertan en realidad? Pero o sea, lo principal, que nosotros sacamos adelante muchísimo de eso, no han seguido, es poder hacer énfasis en la diplomacia subnacional. Porque si usted espera hasta que sea a nivel de la Cancillería que hagan eso, pues va a ser muy difícil. La Cancillería hay que modernizarla.
pero sí lo hace quien está interesado, el gobernador, el alcalde, la comunidad que tiene ciertos países. Nosotros creamos una unidad que fue una embajadora global, que se llama Embajadora Alterna, para todos los temas de diplomacia subnacional, que precisamente lo que hacía era relacionarse con gobernaciones, alcaldías para desarrollar ese tipo de planes. Y lo otro es el hermanamiento. Ahí nos ha faltado, porque hay que generar muchos hermanamientos entre estados. Por ejemplo, si es el departamento del Tolima, un hermanamiento con alguno de las provincias en la República Popular China, pero también con algunas de las ciudades, si es Ibagué en Europa, con Ámsterdam, pero también con algunos de los estados en los Estados Unidos. Con 3 o 4 hermanamientos e intercambios despegan esos procesos. Pero ¿por qué no ha habido interés en la diplomacia subnacional? Porque la Cancillería, aunque hicimos un gran esfuerzo para transformarla y avanzó, sigue teniendo una cultura muy de élite, muy centralista. Entonces cree que la diplomacia es solo en Bogotá y de pronto un par de ciudades. Calidad. Bien, bien. Hombre, qué diálogo más riquísimo aquí con este gran amigo, personaje, ex canciller de la República, Marcel. A ver, concluyendo, Marcel. Una última preguntita, sí. Yo creo que no la tocaba. Sí, yo lo veo a usted que está como inquieto, sí, porque antes de que se nos vaya aquí el candidato. El tema político a mí me tiene ahí como frenado, porque uno quiere decir una cosa que no puede ser. Bueno, anyway, ahí yo lo que le quería preguntar al doctor Luis Gilberto es lo siguiente. En el tema de la empresa privada, hemos hablado mucho de cargos públicos, pero yo hice una pregunta hace poquito en el Facebook sobre por qué al chocuano le gusta tanto el empleo público por encima del privado. ¿Cómo hacer para incentivar a los chocuanos a que empiecen a emprender, a que empiecen a tomar el control? Es una pregunta sencilla, yo creo, para tratar de ver cómo logramos volver empresarios a los chocuanos que siempre están mirando, siempre como el referente más que todo es como cargos públicos. Y mira que los departamentos que nos bordean, como los que decimos mal llamados paisas, digamos, porque metemos paisa a todas las personas que llegan de diferentes regiones, han tomado el control económico de los departamentos del Pacífico, porque yo estaba en Nariño, Cauca, y prácticamente los afros están, digamos, relegados un poquito, y el control del comercio lo han tomado otros. ¿Cómo hacer para que nosotros retomemos eso? Bueno, ahí también necesitamos referentes, ¿no? Bueno, Marcel es experto en análisis político electoral, ¿no? Entonces, por eso es que está inquieto, porque claro. Él me da consejos en eso. No podría estar por fuera de la mesa. Yo pensé que iba a hacer una pregunta de eso. Pero en eso hay un ejemplo bien interesante que se logró con Colombia Renaciente, que lideró mucho Jonaley Murillo, y es el de la ley del biche, que inclusive ahora se quiere hacer con otras bebidas tradicionales. Ahí yo veo emprendimiento de nuestra gente. Total. Pero necesita más apoyo. Pero eso tiene que darle confianza a nuestra gente, autoestima, seguridad, para meterse en otros sectores. Así y ese es con el ejemplo. Y hay personas que tienen esa vocación. Esa es una línea. Sí. Entonces hay que apoyar ese tipo de negocios. Y eso hay que generar la infraestructura, porque si tú no generas las vías, los puertos, etcétera, lo que está haciendo en Tumaco, por ejemplo, el gobernador Luis Alfonso Escobar, con el tema de pesca y otros, también es importante. Y ahí ya la gente va viendo que sí podemos emprender, porque tenemos cómo hacerlo. Ahora, la otra línea es que también se genera desde la política pública, es obligar a la empresa privada, en su más alto nivel, a que le dé oportunidades a ejecutivos de la Colombia olvidada, obviamente afrodescendientes, chocuanos, etcétera, porque ahí no hemos podido avanzar. Si tú revisas, casi que ningún presidente o CEO de empresa en Colombia es afrodescendiente o indígena o campesino, etcétera. Están cerrados. Entonces, hay incentivos para eso. Mire, es que si usted hace tal cosa del 10%, hay incentivos. Entonces hay que crear un sistema de incentivos para que, así como nuestra gente ya ha llegado a cargos en lo público, llegue también en cargos en la empresa privada. Porque esa gente aprende allí, así sucedió con los afroamericanos, y después se retiran y crean una gran empresa. Claro. Entonces ese es otro camino. Son caminos. Excelente. Luis Gilberto Murillo Urrutia, ya llegando al final. Yo rescato, por ejemplo, Robinson y todos nuestros oyentes y televidentes, algunas frases. En el Pacífico está el futuro del país.
Gustavo Macanaki es un referente al cual no solamente hay que felicitarlo, sino emularlo por todo lo que ha significado nuestro gran embajador que viene de la Colombia profunda y que, como usted lo dice, maneja 6, 7 idiomas y no solamente lo habla, sino interpreta el desarrollo del Pacífico de una manera muy, muy ejecutiva. Y la herencia colonial no puede seguir existiendo en nuestro país. Son palabras de nuestro candidato ya prácticamente en esta recta política. Y te tengo una palabrita adicional que me gustó, o una frase, que lleguen otras historias a la presidencia. Sí, interesantísima sí. esa frase. Sí. Interesantísima. El rompimiento con Venezuela fue muy costoso para nuestro país. Eso no se puede volver a repetir, doctor Luis Gilberto. ¿Es correcto? Es correcto, independientemente de sus temas internos políticos. Hay que desarrollar la frontera, Robinson. En la frontera, en Acandí, lo acaba de decir Manuel, y allá en Jaque, a propósito, allá usted nombró a una paisana nuestra de Andagoya, saludo debe estar conectada. Entonces, mire, y por primera vez nombramos a alguien afrodescendiente del Urabá como cónsul en Puerto Valdía. Es que porque es nuestra gente, entonces eso lo hicimos, y a mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Para que puedan manejar nuestros asuntos. Así no tengamos la misma ideología, tenemos que llegar a puntos comunes, porque si no sufre la gente. ¿O no, doctor Luis Gilberto? Y te quiero contar un detallito. Ayer hablando con una persona amiga que está nombrada como cónsul en Chile, en Antofagasta es. También. A Gilbert Benítez. Que la lista es larga y tenemos una chocuana de cónsul en Washington. Claro, por supuesto, la conozco. Ana María Bermúdez. De hecho, mi hermana está ahí acompañándola. En bueno, Washington. También es parte de nuestro equipo. Sí. Yo soy muy amigo, no quería decir que soy muy amigo de esta familia, ¿no? Este muchacho. Bueno, muy bien, amigos oyentes, hemos llegado aquí al final. Pero, Toño, sí, dígame. Permítame, porque no nos podemos ir sin preguntarle al doctor Luis Gilberto. Sí. A mí me ha caracterizado 2 frases: pregunta contundente, para respuesta contundente, ya se la hice. Ahora, doctor Luis Gilberto, díganos lo que quiera. No, que hagamos historia es mi mensaje. Nadie va a hacer historia por nosotros. Por nosotros. Hagamos nuestra historia, tomemos nuestro destino en nuestras manos. Y aquí hay una oportunidad si lo hacemos dejando pequeñeces y pensando en las generaciones futuras y con grandeza. Aquí estamos abriendo caminos. Bien, ¿por qué cree, doctor Luis Gilberto, que los colombianos deben votar por un afrocolombiano como usted? ¿Por qué cree? Porque por el recorrido, inclusive no es porque sea afrocolombiano o no, sino porque tiene un recorrido que ha demostrado compromiso con lo público y ha demostrado amor por Colombia, independientemente de las ideologías, de las orientaciones políticas, etcétera. Y además porque conoce a las regiones y a la gente que hoy realmente tienen la llave de un futuro promisorio en Colombia. ¿Cómo le fue? Le voy a tocar el corazón. ¿Cómo le fue con la mamá? Sí, estuve 2 días con Peché, él me dio muchos consejos y me encontré con muchos familiares sin afanes. Reenergiza, ¿no? Sí, claro, recargué bastante de allí con Peché. Bueno, esa fue una buena experiencia. Una buena experiencia. Y regañando, siempre regañan, ¿no? Sí, sí. No, la mamá y el papá siempre. Pero de buenos consejos. Sí, no, son sabios. Son sabios. Doctor Luis Gilberto, Robinson, Marcel, Anderson, Diego, nuestro equipo técnico, Wendy, ¿cómo se llama? Yair Perea, Juber, allá en Lloró, que no se pudo conectar porque va para una gira ya a Quibdó. También nos estaban escuchando y viendo en el Darién Chocuano, allá por donde recorrimos, por todo el San Juan. Oye, ahí en Apartadó, y a la gente de Unguía, de y de Belén de Bajirá. No, allá estaba Joe Romaña. Oiga, nos faltaron muchos saludos. En Puerto Estéreo, sí, en Puerto Estéreo estaba Joe Romaña. Hemos hablado poco de Tumaco, del Pacífico Nariñense. Del sur, sí. Del Pacífico Caucano. No, es que esto apenas comienza. Sí. Esto apenas comienza.
Lilian Copete le manda muchas saludos, la doctora Lilian, ya sabe que la quiero mucho. está conectada también. ¡Qué bien! En fin, todos. Muy bien, doctor Luis Gilberto, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, aquí en Étnica TV. Esta es su casa. Muchas gracias. Esta es, como dicen, la gran hospitalidad, la gran ventana del Pacífico. Muchas gracias, doctor, nuestro gran amigo, está concentrado. Luis Alberto está allá, sevillano. El doctor Sevillano, muchas gracias por ese apoyo con la Casa Étnica. Usted sabe cuánto lo apreciamos aquí. Y a todo el equipo, donde quiera que se encuentren, a todos quienes se conectaron. Este diálogo primero en la campaña que prácticamente arranca presencialmente aquí en Étnica TV, queda en la plataforma. Allí la pueden ver, allí pueden ustedes también comunicarse con el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia y con todas sus redes sociales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Feliz día. Del Pacífico, las montañas del Cauca, la sabana del Caribe y la selva amazónica, nace E-Radio. Un cordial saludo para todos ustedes. Los saludamos desde Platino Estéreo, donde ya estamos listos, preparados para la gran alianza con E-Radio. ¿Y para qué? Para más presencia, para más visibilización, para más audición, para más confort con el territorio. Desde Brisas de Acandí estamos listos para la gran alianza con E-Radio, para más visibilización y audición del territorio. E-Radio amplifica las voces del territorio. Saludos desde la emisora comunitaria Yoruba Estéreo 88.3. Yo soy Juber Moreno Ayala, quien tiene el gusto de saludarles para contarles que ya nos encontramos a la expectativa de lo que será la gran alianza informativa con E-Radio próximamente, para conocer, visibilizar mucho más a nuestro departamento del Chocó y todo el Andén Pacífico. Quedamos a la expectativa, Alexa y compañeros. Saludos para todos desde el Chocó. 20 plataformas digitales conectadas en una sola voz. E-Radio, te veo y te escucho.